Hola, buenas. Bueno, parece que ya estoy en directo. O sea que bienvenidos de nuevo a este live. Aquí tenemos a Guiomar. Vale. Ahí ya está entrando. Hola, buenas a todos los que os estáis conectando a este nuevo live. Hola, ¡Ah! ¿qué tal? Muy ¿Cómo bien, a estás? ver, estoy intentando poner aquí la cámara. Que quede bien cuadradito todo. Sí, es que estoy aquí experimentando un poco. A ver, Sí, yo creo que ahora sí, un poco mejor. ¡Ay! Bueno, aquí estamos de nuevo. aquí estamos para hablar de un tema súper interesante, las heridas del amor. Hmm, Muy interesante. Además, hoy, bueno, justamente habíamos acordado esta fecha con Guiomar y no habíamos todavía hablado de qué tema íbamos a hablar. Y justamente dijimos, ostras, 23 de abril es el día de San Jordi. En Cataluña, sobre todo, se celebra, quizá en el resto de España no tanto, pero en Cataluña es San Jordi y para Cataluña es el día del amor y es cuando pues se entrega la rosa y el libro. sí, Entonces, claro, dijimos, bueno, pues nada, pues vamos a hablar del amor, porque vamos, vino así, o sea, fue una casualidad o sí, no. o no. Nunca es casualidad. Yo creo que es imposible hacer algo en un día que las energías no estén propicias para eso, ¿no? A veces la gente quiere controlar, no, no se puede controlar nada, no controlamos nada. En el mejor de los casos somos observadores de lo que nos sucede. Y creo que en el amor también. O sea, creemos que podemos, tomamos decisiones, controlamos y tal, pero me parece a mí que no controlamos. Que tiene lo que tiene que venir, nos atrae, que nos tiene que atraer, dura una relación lo que tiene que durar, no podemos controlar cuándo empieza, cuándo termina. Si no, fijaros cuántas veces has conocido a alguien que está en una relación, una amiga o tú misma, ¿no? Que en una relación tóxica, ponte, por ejemplo, ¿no? Que se dice, Ujú. y que estás ahí atascado en esa relación y todo el mundo dice, chica, déjalo, haz no sé qué, y no hay manera, no hay manera. Es porque no toca, o sea, es porque necesitas tener las experiencias que tienes que tener. Y no hay nada más evolutivo que una relación. Ujú. Y yo digo además que las relaciones, o sea, ¿por qué lo llaman el amor? Cuando en realidad es un enganche kármico, ¿no? Y creo que también ahí tú puedes... Sí, ahí, bueno, de hecho nos hemos hecho como, esta vez nos hemos hecho un guión, chicos. Y Omar y yo nos hemos organizado, porque ya sabéis que improvisamos mucho y vamos a seguir improvisando, por supuesto. Pero sí que es verdad que queríamos tocar tres temas, ¿no? Y queremos empezar explicando qué no es el amor. Porque claro, es como que hemos sentido un poco como la responsabilidad de explicar qué no es el amor para luego ir a cuáles son por qué estamos, o sea, cuáles son los bloqueos, ¿no? Que tenemos para ir al amor, para acabar explicando qué es el amor de verdad. Entonces vamos a seguir esta estructura y por eso vamos a empezar por qué no es el amor y esto es lo que ha comentado Guiomar, que son estos enganches kármicos, ¿no? Y entonces es esas relaciones, como bien has dicho, que tenemos que tener para aprender un mensaje, Exacto. ¿verdad? Entonces, es Para en realidad aprender. sí, en astrología lo que vemos es como que hay esa atracción plutoniana inevitable cuando te juntas con alguien, cuando conectas con alguien para tener una relación, ¿no? Es como que no puedes evitar ser atraído por esa persona, ¿no? Y lo que te está atrayendo, plutoniano, neptuniano, es el pasado, son aquellas historias no resueltas, aquellas heridas propias de tus ancestros que tienen una atracción fatal, ¿no? Que se genera ahí como una impronta cuando eres pequeño, que ahora hablaré de ello, pero creo que tú puedes ampliar un poquito más en este aspecto antes, ¿no, Laura? Sí, de hecho, a nivel constelaciones, a nivel sistémico, lo que se ve es que por una parte, o sea, tendríamos que el amor lo aprendemos, la primera vez que sentimos amor es de bebés hacia nuestros padres. Entonces, a través de nuestros padres aprendemos lo que es amar. Entonces, además, durante esa etapa de bebé y de niño,
es cuando realizamos nuestros pactos internos. Es cuando decidimos, pues yo no voy a ser mejor que tú, o yo no lo voy a hacer mejor que tú, o lo voy a hacer igual que tú. Entonces, ¿qué ocurre? Que estás creando una identificación con una fidelidad con uno de los dos padres. O sea, en constelaciones vemos dos cosas. O que tienes una fidelidad hacia uno de los dos padres, hacia el padre o hacia la madre, o que tienes una fidelidad con un ancestro anterior, con alguien que ya no vive, con un ancestro. Entonces, y además hacemos estos pactos ¿no? de vida que vamos a decidir ya cuando somos pequeños si nos vamos a casar, si no, si vamos a tener pareja, si no. Entonces, todo esto es lo que luego observamos de mayores. Entonces, lo que tú dices, a veces pensamos que nos enamoramos de alguien y es para ver ese patrón, por ejemplo, que tienes una fidelidad con tu padre o una fidelidad con tu madre o con un ancestro. Y esa persona, no, y porque lo que hace esa fidelidad es repetir un patrón que viene de nuestros ancestros. Y quizá esa relación es para que tú te des cuenta de que estás repitiendo ese patrón, que ese patrón, esa historia quiere ser vista y entonces tú puedes decidir romper con esa dinámica. Por ejemplo, una de las dinámicas que más se observan es la relación víctima-perpetrador. O sea, que por ejemplo, pues tu madre sea una persona sumisa, que tenga un padre muy autoritario y eso es lo que tú has visto en casa y tú pues sigues ese mismo patrón de forma inconsciente. O sea, que luego como mujer vas a volver a adquirir el rol de sumisa y vas a atraer a un perpetrador. Y eso que seguramente es algo que esto ya lo hemos hablado también con lo de la herida de la madre, que volvemos a repetir el patrón que ha hecho nuestra madre. Entonces vamos a, como tenemos esa fidelidad al padre porque no nos ha visto, vamos a repetir ese patrón. Entonces vamos a buscar una persona que no nos quiera, que no nos vea, que nos ignore, que no nos dé el valor que tenemos. Y esa relación va a ser para poder decidir si tú quieres eso en tu vida, porque al final tenemos libre elección. O sea, nosotros podemos, seguramente va a ser un aprendizaje, vamos a tener que pasar por ahí, me sabe mal decirlo, porque vamos a tener que experimentarlo, ¿no? Sí. Vamos a tener que experimentarlo para poder decir, esto es lo que yo no quiero para mí y eso es lo que yo quiero romper y poder amar y poder ser amada de otra manera. Claro, pero tenemos libre elección siempre y cuando aprendemos a ser conscientes de nuestros patrones. Ahí. Si no tenemos libre elección, ¿no? En realidad la libre elección es aprender a ver las cosas de una manera diferente, porque nuestra mirada está teñida un poco pues por esa visión, ¿no? Había alguien que preguntaba, Lula Riagada, ¿es bueno decir rompo con patrones y culpas que no son mías? Está bien, es una intención, la lanzas, pero cuanto más concreto eres mejor y si encima añades, y por favor el universo que sea lo más fácil y suave posible, mucho mejor. Porque, por ejemplo, imagínate que tienes un patrón de abuso, ¿no? De víctima perpetrador, que no siempre es tan obvio, ¿no? A lo mejor tu padre pegaba a tu madre y tú te metes en otro tipo de dinámicas, pero vas a repetir la fidelidad y a lo mejor no es tan evidente, o sea, igual ni siquiera eres consciente que lo estás repitiendo, ¿no? Entonces, a veces si decimos que quiero romper con todo, pues la intención puede ser un poco fuerte y traerte de golpe muchas situaciones que a lo mejor son demasiado para poder digerirlas, ¿no? Entonces, no es como, tampoco voy a cargarme el pasado, no quiero saber nada de esto, sino que todo esto es para que tú aprendas a ser más tú. O sea, toda relación de amor es para que tú puedas ser más tú. Sea el amor que sea, ¿no? Incluso este amor de enganche kármico, incluso una relación de abusos, esa relación, esos dos seres se juntan por amor, para tener una experiencia determinada, una experiencia que puede ser el pináculo de una concatenación de hechos
ancestrales que a través de ese pináculo se termina, pero que otras veces, si eso no lo entendemos, en vez de terminarse se perpetúa, ¿no? Sobre todo si se juzga, si se critica o se culpa, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que decías, Laura, de cuando somos pequeñitos, yo la forma en que lo digo, ¿no? Que es básicamente lo mismo, es que en los primeros 2 años de vida y también en la época de la gestación, todo lo que el bebé vive en esa época, el bebé es una esponja, lo absorbe todo, no le funciona la cabecita, no razona todavía, porque eso a partir de los 4 no sucede, entonces no tiene filtros y no está separando y juzgando. Entonces, aquello que le da el ambiente donde nace es bueno si es sobrevivido. Así que lo que hace es repetir el mismo ambiente en el que estás. Yo esto lo llamo la impronta. ¿Por qué? Porque los pájaros, por ejemplo, hay muchos animales, cuando nace un bebé, cuando nace un polluelo, por ejemplo, lo primero que ve, eso es, lo identifica con mamá. Y entonces, si lo que primero que ve es un patito, es una pata, pues el patito sigue la pata. Pero si lo que primero que ve es un científico que está haciendo un experimento con los patitos, pues sigue al científico como si fuera mamá. O sea, él simplemente coge la impronta, eso es mamá, ¿vale? Y es como, en los pájaros es instantánea prácticamente. Pero en los humanos, esa impronta es más progresiva, es más, es como que se va infiltrando. Y no solamente lo visual, sino es todo, ¿no? Como lo que está pasando, lo que sentimos. Entonces, todo lo que sucede en esa etapa entre que estás en la barriga de tu mamá hasta los 2 años, en tu alrededor, tú asocias con que eso es amor, pero además amor seguro de madre. Y desde allí lo que hacemos es buscar siempre aquello, aunque no fuera necesariamente lo más nutritivo del mundo, lo buscamos en todas las demás personas para ver si así obtenemos ese amor puro que anhelamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mamá estaba disgustada porque estaban en una crisis económica mis padres en el momento en que yo nací, pues entonces mi amor seguro de madre es disgusto y crisis económica. Y yo voy a traer eso. Y voy a buscar parejas que me aporten eso también. O, como es mi caso, ¿no? Si mi madre, digamos, cuando ella quedó embarazada de mí, mi padre se fue con otra mujer y entonces ella se tuvo que volver a Madrid como para apartarse de todo eso y se quedó sola, incomunicada y, y a distancia, ¿no? Porque mi padre estaba en otro país. Entonces, ¿cuál es mi impronta? Pues la soledad, la incomunicación y la distancia. Entonces, yo cada vez que me sienta enamorada, que en realidad es un enganche kármico, lo que ha sucedido es que me he encontrado con soledad, incomunicación y distancia. Porque para mi inconsciente, ahí es donde yo voy a encontrar el amor. Y eso es un ejemplo de fidelidad simple, pero puede Sí. coger muchas formas, ¿no? Sí, es esa misma, el ejemplo que yo tengo, por ejemplo, es fidelidad e intrincación con mi padre. Entonces, como mi padre murió y fue padre ausente, pues lo que yo he buscado es una pareja ausente. O sea, que inconscientemente busqué una persona que en este caso no murió, pero que se acabó la relación. Y es porque inconscientemente sigues esa fidelidad, que en constelaciones es fidelidad, y si lo hablamos en el análisis transaccional, pues es lo que hablamos también, ¿no? De los mandatos y los contramandatos, ¿no? El mandato es lo que tú estás comentando también, es que cuando somos bebés, pues nosotros mismos, por esa energía que sentimos en el entorno, decidimos ser fiel a uno de los dos padres. Entonces, yo, por ejemplo, vi el comportamiento de sumiso de mi madre, o sea, yo adquirí, en el caso de los mandatos, cómo funciona es que tú normalmente adquieres la fidelidad hacia el sexo contrario, pero lo haces, lo muestras tal y como tu mismo sexo. Entonces, por ejemplo, yo adquirí fidelidad con mi padre y mi madre, que tenía ese carácter sumiso en la relación, pues yo luego busqué padre ausente y yo siendo sumisa. Uh-huh. Y ese es el mandato, porque esa energía, digamos que es lo que tú dices, es como para sobrevivir, porque tú estás en ese ambiente y entonces utilizas el mismo mecanismo
porque lo interpretas como sobrevivencia. Exacto. Y luego también tenemos los contramandatos, que es ya un posterior, que es cuando empezamos a utilizar las palabras. Y entonces, claro, si nosotros oímos, yo qué sé, típico, eres tan desastre que no vas a encontrar marido. Como estamos hablando de relaciones, ¿no? ¿Cuántas veces se le ha dicho, por ejemplo, a una mujer, pues que no sea femenina o que no sea organizada o que voy a irme a casos así extremos, pero que seguro que aquí también hay, ¿no? Pues eres un desastre, no eres mujer de la casa, no vas a encontrar marido. Eso es un contramandato, porque te lo han metido en la cabeza que al final te lo vas a creer. Sí, 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 sí. Y luego, en realidad, si te das cuenta, es que no vemos al otro en la relación, porque estamos viendo esa herida. Ahí está. Estamos viendo ese momento en el espacio-tiempo congelado de tus padres, abuelos, bisabuelos, a saber desde cuándo viene ese patrón y te estás relacionando con tu patrón y no con el otro. O sea, no vemos a nuestras parejas. Vemos una imagen interior, mental, congelada, ancestral, que proyectamos sobre esa persona y que esperamos que esa persona se acople a esa imagen mental que yo tengo para seguir esa misma dinámica y que no salga de allí. Sí. Entonces lo que claro. hacemos es castrar totalmente a las relaciones y nos castramos a nosotros, evidentemente. O sea, ni vemos al otro ni podemos ser nosotros mismos. A mí me encanta esa definición, esa frase, ¿no? de Thomas Havel que dice I feel you feeling me, ¿no? Que el amor o el vínculo cuando viene desde un lugar centrado desde el ser es un intercambio, un flujo continuo de energía con el otro donde yo te veo como, o sea, veo como tú estás sintiendo y yo veo como tú me sientes, yo me siento y entonces vamos así como autorregulándonos y en una especie de baile energético entre los dos, ¿no? Y en vez de eso nos disociamos por esos traumas no resueltos ancestrales, por eso digo que siempre vivimos en una sociedad traumatizada, estamos todos traumatizados vinculándonos desde el trauma, sin ver al otro, ¿no? Entonces, desde esa imagen es como si a ese streaming, como a este streaming que estamos haciendo tú y yo aquí, ¿no, Laura? Si a ese streaming tú le congelas, en vez de ser un flujo, está congelado. Entonces ya no se actualiza esta imagen. Ya no estoy viendo lo que te está pasando. Ya solo veo esa imagen que tengo allí de ese trauma, de esa fidelidad ancestral. Sí, 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 es que claro, lo que hemos comentado, ¿no? La intimidad la aprendemos con nuestros padres porque es el primer momento íntimo que tenemos con ellos. Entonces, después, en el momento en que tenemos una relación y adquirimos intimidad, pues van a aparecer esos patrones, porque es el momento de intimidad. Por eso no pasa tanto con una relación de amistad. ¿Por qué? Porque en la amistad no llegas a tener tanta intimidad, aunque a veces también, y entonces también se pueden despertar esos patrones antiguos. Pero lo que hace que se despierten esos patrones es la intimidad, es el cómo te relaciones en intimidad. Entonces, es lo que tú dices, que además, van a ver, normalmente vas a buscar esas heridas complementarias. O sea, herida por identificación de uno de los dos padres o herida de identificación por muerte de algún ancestro. Entonces, es lo que tú dices, no vas a ver al otro porque en realidad estás viendo la idealización. Claro, si tú tienes una herida de padre, o sea, las mujeres en general, vamos a buscar en la pareja al padre. Cuando ha habido, porque lo que tenemos que entender que hay una fidelidad o una intrincación cuando como hijo no has podido llegar a tu padre o no has podido llegar a tu madre. Ha habido lo que se le llama el movimiento interrumpido. Entonces, si tú, porque así se entiende más fácil, ¿no? Si tú como niño, como bebé, tú no has podido llegar a tu padre o no has podido llegar a tu madre, ese movimiento interrumpido que genera esa intrincación, pues después es lo que vas a buscar en la pareja. Entonces, inconscientemente, o sea, esta es la intrincación con uno de los progenitores. Entonces, inconscientemente,
vas a ir a buscar a papá o vas a ir a buscar a mamá. Pero no ni siquiera a tu padre y a tu madre real, sino al padre ideal y a la madre ideal. Sí. Entonces, vas a buscar esa figura ideal y por lo tanto, como tú decías, no vas a ver al otro, porque solo vas a ver a esa idealización que no existe. Claro, es lo que yo llamo pedirle peras al olmo. Es decir, si mamá está disociada, está mal, o sea, que la intrincación siempre va a estar, porque siempre va a quedar interrumpida ese acercamiento a mamá, porque mamá no está 100% allí, porque vivimos en una sociedad traumatizada. Entonces, mamá tiene sus traumas, tiene sus cosas, y aunque intenta hacerlo lo mejor posible, pues no va a dar el 100% de amor, no va a estar 100% atenta del bebé, porque hay una parte de ella que está dolida, que está rota, que está disociada en cualquier dolor, trauma pasado su propio y de sus ancestros, ¿no? Entonces, en esa incompletitud de la donación de amor de una madre a su hijo, el hijo lo que hace es lo coge todo. Entonces, si mamá me da un 80% de amor y un 20% de dolor, pues coge eso. Y si lo hace al revés, pues también. Pero si mamá me ha dado un porcentaje de dolor mucho mayor que de amor, entonces yo voy a ir desesperada buscando ese 80% de amor, se lo voy a pedir a mamá y después mamá es un olmo y no se le pueden pedir peras al olmo, o sea, no te puede dar lo que no tiene, no te puede dar ese 80% de dolor, de amor si ahí hay dolor. Entonces, lo que vas a hacer es buscar en todas las demás parejas a los olmos. Entonces, a lo mejor tienes a 100, imagínate, eres chica, te gustan los chicos, tienes a 100 chicos delante y el único que te va a traer es el olmo que resuena con el dolor de tu madre, ¿no? Dices, de aquí tiene que salir lo que no salió de mamá. Y así vamos encontrándonos. ¿No? Y también a este sentido me gustaría añadir a lo que has dicho antes, ¿no? De la intimidad. La forma en que yo lo veo es que cuando hay una intimidad, generalmente sexual, es cuando solemos tener la intimidad, ¿no? Pero también se puede tener una intimidad con una conversación a quien conectas mucho, ¿no? Entonces, en esa intimidad lo que se hace es se activa la kundalini, es como si se conectase el cielo y la tierra, o sea, es como que si se abriese un canal que conecta cielo y tierra y esa energía universal que entra lo que hace es movilizar las memorias celulares que hay en común. Entonces, Claro. siempre en las relaciones se van a activar los traumas que hay en común. Ujú. Con lo cual, tú solo puedes estar con alguien que tiene el mismo trauma que tú. Lo que pasa es que hay mecanismos de compensación diferentes. ¿Vale? Viendo el trauma como, por ejemplo, víctima-perpetrador sería un único trauma desde esta perspectiva, ¿no? Ujú. Entonces, uno va de víctima, el otro va de perpetrador, pero es un único trauma, es la misma memoria celular, ¿no? Sí, sí. Es lo que llamamos en constelaciones complementariedad, o sea, que vas a buscar ese complemento, ¿no? Porque tiene la misma herida y por eso te vas a atraer. Mm. Y lo que tú dices, ¿no? La herida víctima-perpetrador o, por ejemplo, ¿no? El no sentirte visto, ¿no? Pues yo resulta que mamá o papá no me vio y entonces voy a buscar a alguien que me vea y lo que vas a obtener es justamente lo contrario, ¿no? Pues una persona que no te ve, que está siempre ocupado, ocupada, que no ve tu grandeza, que no tal, y entonces te vas a sentir no valorado, no visto, y vas a estar ahí, ¿no? Además, forzando, porque la reacción suele ser que voy a forzar, te voy a forzar para que me veas. Y el Sí, otro aún más se va a apartar. claro. Claro, porque ahí estás entrando a tope, o sea, saco en el patrón que os está definiendo, ¿no? Luego hay otro ejemplo que, imagínate, pues no sé, en un árbol familiar ha habido hombres abusivos, a lo mejor ponte 3 generaciones atrás. Entonces, eso puede llevar a que las mujeres de ese clan busquen lo contrario, porque hay como un mandato de que los hombres no son seguros o entonces 2 o 3 generaciones más abajo pues empiezan a mujeres que van con hombres que son muy blanditos o al hombre lo matan, el hombre va a la guerra y lo matan, pues vamos a buscar un hombre que sea intelectual, ¿no? Entonces eso también puede condicionar mucho esos mandatos, la elección de pareja que tienes, ¿no?
Mm. Y no es contradictorio con lo que hemos dicho antes, sino que está todo entremezclado, ¿no? Sí, 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 pueden haber eso, ¿no? Esas fidelidades con los padres o con los ancestros, que es lo mismo, ¿no? Y entonces aquí también es muy importante respetar el primer amor, Mm, ¿no? Porque el primer amor es como que el que te muestra esta vulnerabilidad y es importante darle un lugar, porque esto también se ve mucho en constelaciones, intrincaciones, o sea que, por ejemplo, uno de los hijos con los padres o con los nietos está intrincado con el primer amor de uno de los progenitores o de uno de los abuelos. Entonces es importante al primer amor como darle el respeto, como verlo, reconocerlo, darle su lugar para que no siga habiendo esta intrincación. Y también si tú has tenido, o sea, vosotros mismos si habéis tenido un primer amor, es como agradecerle que gracias a ese primer amor luego tú vas a poder tener otras relaciones. Entonces es como darle el lugar, ya sabéis que en constelaciones es muy importante como dar el lugar, ¿no? Que es como los padres van, primero los abuelos, luego los padres, luego los hijos. Entonces, el primer amor también es muy importante, darle su lugar para que no siga inconscientemente metiéndose en las otras relaciones. claro, claro. Y eso también es importante cuando se trata de parejas y exparejas. Es decir, cuando se tiene una pareja, el primer marido, la primera mujer, es el primer marido, es la primera mujer, entonces la segunda es la segunda. Y hay, muchas veces lo que ocurre es que la segunda o la tercera intenta como borrar del mapa a las primeras, ¿no? Y ahí Ahí. se está un desorden importante. Exacto, Perdón. entonces eso es súper importante, es darle, o sea, y darle lugar a cada uno sin esa sensación de competencia, ¿no? Sin esa sensación de, no, yo soy más, a mí me ha querido más, o yo qué sé, lo que queramos decir, ¿no? Sino que es darle el lugar y simplemente dándole el lugar y respetando, entonces el flujo de la energía va a continuar, porque si no se va a volver a generar un nudo, que son lo que llamamos en las constelaciones las intrincaciones. Sí, Cuando tú algo lo rechazas, es cuando se genera esa intrincación, cuando no claro. quieres ver. Aquí, el tema del rechazo, también un tema muy importante para poder tener una relación sana, es que en el momento que vamos a tener una relación íntima, en constelaciones lo que es muy importante es eh, integrar nuestro sexo. ¿Por qué? Porque si tú eres mujer, independientemente de la orientación sexual, tienes que aceptar tu 50% mujer y tu 50% hombre. Y en el caso del hombre, lo mismo. Porque ¿qué ocurre? Lo que nos ocurre a menudo es que rechazamos una parte nuestra. O sea, muchas mujeres hoy en día son muy masculinas Ujú. porque la sociedad lo requiere. Entonces, en el momento que entramos en una relación y no estamos equilibradas, o sea, no aceptamos esa feminidad y lo que queremos es el rol masculino, es cuando o el hombre va a huir o vas a buscar a ese hombre que es todo lo contrario, que es muy femenino, y se van a invertir los roles. Entonces, es importante que entremos en una relación con nuestra identidad bien aceptada. Y el bien aceptada es no solo que tú eres mujer, pero aceptar a las mujeres de tu generación. Porque muchas veces tendemos, por ejemplo, una mujer tiende al masculino porque rechaza ese dolor femenino. Sí. Y al revés igual, ¿no? El hombre rechaza esa parte masculina porque rechaza el dolor masculino. Entonces, en el momento que estamos rechazando, ya no estamos entrando en una relación de forma equilibrada, sino que ya entramos desequilibrados y se genera aún más desequilibrio en la relación. Sí, sí. Mira, cuando has mencionado la palabra intrincación, ¿no? Que a lo mejor, aunque has puesto ejemplos que pueden más o menos dejarlo claro, pero para aclararlo un poco más, ¿no? Lo que yo entiendo por intrincación, corrígeme si no es así, ¿no? Es eso que comentaba antes que de I feel you feeling me, de cuando no se corta el flujo en la relación, entonces se queda uno con una imagen y esa imagen puede ser
personal, un trauma personal, pero también ancestral. Eso es la intrincación, ¿no? O sea, es como que Sí, estás ahí ligado a ese suceso que quedó petrificado en el espacio-tiempo porque no quedó resuelto, ¿no? Porque quedó un dolor sin integrar. Entonces se sí, va, por ejemplo, un abuso o algo por el estilo, ¿no? Que es, sin ir más lejos, la semana pasada fue, ¿no? La otra, que constelé yo contigo y que fue muy interesante porque justo estaba muy activo, o sea, yo lo venía sintiendo, hice un vídeo sobre la víctima, el perpetrador y el justiciero sanador, que se estaba moviendo esta energía y tal. Luego me salió como un sarpullido en el brazo, como con muchos granitos, con mucho pus, y digo, wow, qué cosa más rara, ¿no? Porque sé lo suficiente de medicina como para saber que si te sale de un lado no viene de dentro, viene de fuera. Pero esto no venía de fuera porque no había nada no me había puesto nada allí, ¿no? Entonces digo, no, no, esto viene de dentro. Además me había hecho un masaje en esa mano, ¿no? O sea, algo está saliendo y algo feo está saliendo. Y de repente me llegó la imagen de lo que tenía que ser y dije, Laura, vamos a constelar esto, que aquí hay algo. Y no te dije nada. no. ¿Y qué salió? ¿Y qué salió? Bueno, salió eso, ¿no? Una intrincación grave. Entonces, por eso, ¿no? Sin entrar en detalles en lo que salió tuyo, pero lo que sí que podemos, para no interferir en la energía, porque todavía está funcionando, ¿no? Pues cuando hablamos de intrincaciones, pueden haber intrincaciones leves o intrincaciones graves, ¿no? Por ejemplo, una intrincación leve, pues puede ser un abuso, pues hubo un abuso en el pasado, hubo, por ejemplo, es una intrincación con un excluido, ¿no? Estas suelen ser las más habituales, ¿vale? Las intrincaciones con un excluido. Y eso significa, porque una de las leyes dentro de la sistémica es la inclusión y la exclusión. Entonces, cuando hay una persona, un familiar que ha sido excluido de la familia, pues, por ejemplo, vamos a poner el caso de que en una generación de abuelos o de bisabuelos había una persona homosexual y en esa época pues no se entendía y esa persona homosexual pues lo apartaron de la familia pues porque era el rarito, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Va a haber en una generación de nietos o de, sí, sobre todo de nietos, que va a mostrar esa intrincación, va a decir, oye, allí había un abuelo. Y resulta que la familia dirá, ¿qué abuelo? Si no, no, si desapareció. No, no se sabe nada de él, ¿no? Lo típico de, no, 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 desapareció, ¿no? Y no es que desapareciera, es que la familia lo rechazó. Entonces, ese familiar pertenece a la familia, entonces va a querer ser visto. Esto sería una intrincación, bueno, pues como normal, ¿no? O, por ejemplo, las adicciones también son intrincaciones. ¿Por qué? Porque como se excluyó, pues tú vas a hacer que te excluyan a ti para que se vea que hubo una exclusión en el pasado. Pero luego también hay intrincaciones graves, que es cuando, por ejemplo, ha habido un asesinato o ha habido, sí, o sea, un asesinato, un crimen, algo muy atroz, o sea, algo realmente muy bestia, ¿no? Y que además las intrincaciones graves suelen ser aquellas que además ese hecho no se reconoció, pues que el marido mató a la mujer y no, como que no, pues mira, la mujer murió porque yo qué sé, porque no se despertó esa mañana y resulta que fue el marido, o que de disgustos o una paliza, o antiguamente tenemos que pensar que también, pues, también graves podrían ser esos hijos de relaciones no consentidas o hijos extramatrimoniales que en el momento en que nacían, pues se escondía todo ese embarazo y luego se daban a un orfanato y luego además se encerraban en un sitio de locos, en una celda. Entonces, todo eso luego se va a transmitir, ¿no? A través de estas. Y eso es lo que se le llama la intrincación, que es ese nudo energético por el cual la energía no puede fluir. Exacto. Y algunas de estas intrincaciones influyen directamente sobre la capacidad de poder tener relaciones o la forma o el tipo de relaciones que tienes. Y aquí Ahí está la cosa. está, ahí está. Por ejemplo, una de las cosas que hablamos es que la soltería, aquellas personas que son solteras toda su vida, ¿vale? Que a lo mejor, luego, pues ellas mismas dicen pues, que no han encontrado a la persona o así, o que realmente han tenido alguna relación pero no funciona, detrás hay una intrincación grave. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo,
hubo un asesinato de un marido o una mujer, ¿qué pasa? Que tú automáticamente vas a decir, es que si tengo pareja es peligroso porque me va a matar. Y esa es la información que se transmite. Luego, por ejemplo, también, que esto no tiene que ver con las relaciones, pero sí, por ejemplo, con la fertilidad, si tú no puedes tener hijos, también es porque ha habido una intrincación grave. Hay, por ejemplo, muchísimos descendientes sobre todo hombres que han estado en la guerra, que han cometido muchos crímenes porque estaban en la guerra, pues automáticamente muchos de esos hombres luego son infértiles. ¿Por qué? Porque se han cometido tales crímenes atroces que el sistema familiar no quiere seguir creando vida, porque hay una carga de culpa y de vergüenza. Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Sí, en ese sentido, una vez participé en una constelación, que me encanta participar en constelaciones o constelarme, yo creo que es el mejor tipo de terapia que existe. Y, y entonces, en esa constelación había una mujer que no se quedaba embarazada, que quería constelar eso, quería quedarse embarazada. Y entonces rápidamente sale una ancestra 7 generaciones atrás, ¿vale? Entonces, esto es así, porque, bueno, esta ancestra, lo que había sucedido es que por las circunstancias vitales que fueran, tenía un bebé, se veía incapaz, se pensaba que el bebé iba a morir, que no iba a poder cuidar de él, y lo mató. Lo mató porque veía que sería peor si vivía, ¿no? Pero después de matarlo, se dio cuenta, o sea, le llegó la conciencia de lo que había hecho y sintió tal carga de culpa, y esto quiero insistir, culpa, porque es la culpa la que genera la intricación más bestia. Si no hay culpa, no hay intrincación, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo sé? Porque me sacó la consteladora y me dijo al oído, tú eres Dios. Y entonces, como yo me tocó hacer el y o sea, yo estaba allí viéndola y ella no me quería ver, no me quería mirar, ¿no? Yo era Dios y decía, pero pensaba, ¿no? Dime lo que has hecho, dime lo que ha pasado, ¿no? Y ella, tan cargada de culpa, no me entregaba la experiencia. Y yo decía, pero es que si no me entregas la experiencia, es que se va a seguir sucediendo una y otra vez y esto no ha servido para nada, ¿no? Entonces, ante todo la vida quiere que tengas la experiencia, por muy horrible que sea, ¿no? Pero Pues la sí. culpa nos impide tener la experiencia y la carga va pasando de generación en generación y por amor ciego lo adoptamos y eso afecta directamente nuestras relaciones y la forma en que vivimos nuestra vida en relación con el otro, no solamente la pareja, ¿no? Sí, 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 tal cual, claro, es que es eso, ¿no? Por esas fidelidades hacen que no podamos ver al otro tal y como es. Entonces, por eso tenemos la oportunidad si adquirimos esta conciencia, ahora ya nos iríamos un poco hacia el tema de lo que sí que es el amor, ¿no? Y es poder ver al otro tal y como es. Claro, Y sin querer cambiarlo, sin querer modificar, sin querer controlar, sin celos, sin posesión, o sea, ves al otro. sí. Y aquí me hace gracia porque hay muchas preguntas de ¿y cómo me libero de esto? ¿Y cómo me lo quito de encima? ¿Y cómo, cómo fuera? Yo os aviso, yo no veo las preguntas, yo estoy muy pequeño, yo no las veo. Sí. Yo estoy haciéndolo con la tablet y las puedo ver más grandes porque si no es imposible. Yo Entonces, todavía no he configurado la tablet. sí. Entonces, ¿cómo se puede uno liberar de esos patrones? A ver, esto no es una... Ya está. En el futuro posiblemente lo sea y cada vez es más rápido, ¿vale? Sí, También es verdad, ¿no? Pero es importante entender que esas intrincaciones no solamente nos traen dolor y frustración y angustias y demás, pero también nos traen cosas positivas. O sea, hay talentos implícitos en ello, hay un flujo energético que viene de tus antepasados, que es su coraje, su sabiduría, todo, que también quedó atascado en ese flujo bloqueado, ¿no? Entonces, en realidad es un viaje de largo, personal, largo ahora, cada vez más corto,
más largo en nuestra generación, ¿verdad, Laura? Más corto ahora, pero sigue siendo un viaje que dura un poco, ¿no? Entonces, todo empieza con una intención, ¿no? Veo un bloqueo en mi vida, veo lo que está pasando, estoy teniendo un tipo de relaciones y siempre tengo este tipo de relaciones y siempre me pasa lo mismo en la relación. Entonces, ¿qué pasa aquí? No es el otro, soy yo que está generando esto. O sea, dejemos ya de echar la culpa a los demás de la vida que tú estás creando, que no lo creas a propósito, que no estás creándolo condicionado por lo no dicho, lo no hecho de tus ancestros que quiere llegar a un final, ¿no? Que creo que es el punto un poco en el que estamos en este año 2021 justamente, que es un año de reinvención de relaciones, de creación de nuevas relaciones. Entonces estamos ya dejando esa forma patriarcal antigua de relacionarnos en base a roles, en base a proyecciones, en base a que tú tienes que comportarte la forma en que yo quiero que tú te comportes para que yo me sienta segura, pero entonces lo que estoy haciendo es castrarte a ti y castrarme a mí y viceversa. Entonces vivimos muy castrados por exigir al otro que sea y se comporte de la forma en que yo quiero que sea y se comporte, y si ni siquiera estás viendo al otro, ni siquiera estás sintiendo al otro. Entonces es un viaje hacia allí, hacia aprender a sentir el otro, pero empezar con una intención de detectar un bloqueo, empezar a sentirlo, observarlo, empezar a decir, no quiero esto. Y a partir de allí, pues puedes hacer diferentes tipos de terapias, de trabajos contigo mismo. Ya os digo que a mí las constelaciones me encantan. También se puede ver en astrología, bueno, en psicoastrocoaching que hago yo también se puede ver. No sé, hay muchas formas de ver eso, pero es un viaje. O sea, ninguna de estas fórmulas es la definitiva, ninguna fórmula es la varita mágica, y cada fórmula, o sea, es un viaje hacia no tu sanación, tu completitud, hacia tu ser más tú, ¿no? Y es un poco, porque a veces nos volcamos en una solución externa, como diciendo, no, yo no quiero esto, quítamelo de encima, a ver, Laura, quítame esto de encima que no lo soporto. No, no, o sea, cuando me liberé de esto, Laura fue como la guindilla. Era todo un cúmulo, o sea, estaba percibiendo la energía, estaba viendo lo que se estaba moviendo, estaba poniendo la intención, hice una serie de rituales antes y después, me hice unos masajes y todo iba llevando hasta allí, ¿no? También la acupuntura y demás. Entonces yo llevo la dirección y voy cogiendo de aquí, de allá, de esta técnica, de esta terapia, de esta cosa, para ir como acompañando esa intención en esa dirección, ¿no? Y no se libera en un instante, sino es toda una concatenación de hechos que se van dando para que tú puedas liberar eso. Sí, ¿Se sí. entiende? Y es que es lo que tú has dicho, ¿no? Es esa autorresponsabilidad. O sea, es dejar de hacerse el víctima, ¿no? De por qué me pasa todo a mí, de por qué el otro me hace esto, sobre todo en las relaciones, ¿no? Y de observar ese patrón. Entonces, yo creo que hay como dos patrones muy importantes que se observan en las relaciones, ¿no? Y entonces sería, uno, deja de idealizar, o sea, ¿no? La idealización, ¿no? De estoy con una persona, ¿qué pasa? Es la imagen, es la Ah, sí, imagen. sí, 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 claro. Una idealización es tú te estás relacionando con una imagen mental de la otra persona. Entonces no Claro. estás comprobando realmente qué está pasando, qué pruebas tienes, ¿no? Entonces para contrastar la idealización es, a ver, me lo estoy imaginando o reality checks, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente está pasando aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, tema de WhatsApps, ¿no? Es que le he puesto un WhatsApp y no me ha contestado en 3 horas, ¿no? Entonces, ya te montas la película porque tal, porque no le intereso, porque no sé qué, porque tal, es que siempre me pasa a mí, igual, es que no me quiere, es que no le interesa, bla, bla, bla. Película, película, película. Eso es una idealización en negativo, pero es una idealización. También puedes hacerlo al revés. Me ha contestado el WhatsApp, eso es que ya le intereso, qué maravilla. Pero sigue siendo una imagen, te estás relacionando con esto, con esa imagen. No, no. ¿Cuál es la verdad? ¿Te ha contestado el WhatsApp o Los no te ha contestado? hechos, los Eso es hechos. la ¿Vale? Entonces, relacionémonos con lo que hay y Y, démonos cuenta que estamos relacionándonos con nuestras pajas mentales. sí, sí, sí. Y en esos casos, lo más importante, que es lo que no solemos hacer, es preguntar, o sea, comunicarnos, ¿no? Lo que tú dices, porque en esa idealización
lo que tendemos es a interpretar. Y es lo que tú dices, nos montamos nuestras películas y en vez de preguntar, oye, ¿quieres estar conmigo o no quieres estar conmigo? ¿Quieres verme? ¿No quieres verme? Oye, yo siento esto, a lo mejor no seáis tan brutos como estoy diciendo yo, ¿no? Pero bueno, tendría que ser así, ¿no? En plan, oye, ¿quieres estar o no quieres estar? O sea, nos montamos nosotros esa idealización, esa película, tanto hacia bueno como hacia malo. O sea, uy, sí, mira cómo me quiere porque me envía no sé qué, no sé cuánto. O, uy, no, no ves, ya está pasando de mí, no sé qué, no sé cuánto. Para poder realmente entrar en ese diálogo, entrar en esa comunicación y realmente sin esa interpretación escuchar al otro, escucharlo, verlo y pues establecer esa comunicación de cómo te sientes, qué quieres, qué no quieres y hablarlo y no presuponerlo, porque esto que comentas de los WhatsApps es en relaciones que están empezando, pero lo de idealizar o lo de interpretar en las relaciones que llevan muchísimos años También. es, vamos, es en plan, uy, no, no, no le digo esto, no le pregunto esto porque ya sé que me va a decir que no. Uy, esto, no, yo hago... Y entonces, ¿qué ocurre? Parejas que llevan muchísimos años, pero que uno hace su vida y el otro hace su vida y bueno, están ahí pues porque están, pero no se ven, sino que han adquirido el patrón, no, de yo voy por aquí, tú vas por allá, ay, esto ya como sé que no tal, pues no te lo voy a preguntar. Y luego el otro está pensando, ay, ojalá me haga esto, que no sé qué, y ahí se queda en un bucle. Sí, 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 y nos acostumbramos a estar así, pero yo me siento bien Porque es porque, seguro, porque es un patrón conocido y es seguro. exacto, exacto. Y entonces realmente nunca estás, ahí no hay no siempre hay un vínculo real, ¿no? O sea, el vínculo real se produce cuando, a ver, el otro día puse un post con una gaviota sobre que hablé de que cómo la gaviota comunicó conmigo, ¿no? Entonces, creo que el vínculo real se produce así, que es la palabra no sirve para comunicar, sirve para hacer sonido. Entonces, con el sonido, con el tono de la voz, de dónde viene ese tono, si yo estoy relajada, el tono es más grave, más bajo, ¿vale? Entonces, empiezo a hablar contigo, nos sincronizamos en el sonido, independientemente de lo que hablemos, porque muchas veces en las relaciones es muy típico que las mujeres, al menos aquí en España, se quejan de que es que mi marido no comunica, no habla, no sé qué. Si el tema es que normalmente lo que ocurre es que las mujeres hablamos de una cosa y los hombres hablan de otra cosa, y las mujeres no quieren saber nada de lo que hablan los hombres, pues yo qué sé, de fútbol, vamos a hablar que típicamente, que evidentemente no siempre sí, pero que si de fútbol, que si coches, que si no sé qué. Y entonces te habla de eso, que son sus intereses, y tú como mujer dices, ay, no me interesa, ¿y a mí qué? ¿No? Entonces ahí estás cortando el flujo de la comunicación. Cuando en realidad es, háblame de lo que quieras, que lo que me importa es conocer la forma en que tú ves el mundo. ¿Vale? Entonces, escucho tus palabras, escucho tu sonido y yo te hablo de lo que quieras, tú me escuchas a mí, no te haces cargo de lo que estás, de lo que yo puedo estar sintiendo, viendo, lo que sea, simplemente escucha mi voz y entre nuestras voces, cuando se empiezan a sincronizar, se sincronizan los corazones. Y entonces entramos en esa sincronía, que es donde existe el flujo energético, o sea, se combinan los campos energéticos y en esa combinación de campos es también donde se comunica toda la información, donde estás integrándote tú contigo, porque el otro es el espejo de lo que tú no puedes ver en ti. Entonces, de alguna manera, en esa integración de campos se está uniendo la energía. Pero no dejamos paso a eso porque enseguida nos conectamos con esa imagen fijada de generaciones atrás y no vemos al otro, estamos relacionándonos con esa fantasía. Ahí, ahí. Y ahora tengo un mensaje, porque hoy, bueno, habíamos preparado la charla con Guío y bueno, pues hoy han pasado muchas cosas, pero he recibido el mensaje de mi abuelo paterno que quería que realmente dijera que el amor de verdad existe y que digamos que en esta sociedad, en esta época, es como si ya no creyéramos en el amor de verdad, ¿no? Es como si todas estas cosas que nos pasan, todas estas malas experiencias,
pues lo que hace es que nos intentamos proteger, ¿no? Que tengamos miedo a ese vínculo real. Y entonces por ese miedo es como, no, 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 me protejo y entonces me protejo o no teniendo relaciones o teniendo relaciones que en el momento que la cosa tal y se intima demasiado las dejo, o teniendo una relación que no es de verdad y que simplemente está ahí. Pero el mensaje era, el amor existe de verdad. Y ha venido como a decírmelo, por favor, el amor existe y se siente, y el amor hay que sentirlo, y además el amor no es solo amor, sino que también es mucho dolor, porque lo que él me ha venido a decir es que su mujer murió relativamente joven y él se quedó destrozado, destrozado porque realmente la había querido con toda su alma. Y el hecho de que ella muriera lo destrozó, y de hecho destrozó a la familia, luego también murió mi padre, luego murió otra hija, o sea, murió de mi parte de mi abuelo, primero murió su mujer, después murió mi tía, su hija, y después murió mi padre, su hijo, y ya solo le quedó una hija. Entonces se le creó un vacío enorme y un año después de que muriera mi abuela, nací yo. Y mi abuelo, al verme a mí, me vio reflejada su mujer en mí. Y continuó creyendo en el amor y continuó viviendo porque me veía a mí, en mí veía a ella. Y ha venido hoy a decírmelo como diciendo, el amor existe y aunque tengas miedo y aunque vas a sufrir y aunque es doloroso, seguir creyendo en el amor, porque ese amor, esa pureza existe. Y no dejéis, no frivolicéis. Y que para amar hay que mostrar también la vulnerabilidad. O sea, no podemos seguir haciéndonos los chulos, los guays, y mira, y no sé qué, y paso de ti, y no sé cuántos. No, por favor, o sea, abramos el corazón. Y este mensaje que él me transmitía, gracias a mi amiga Julieta, porque me lo ha transmitido mi amiga Julieta, eh, eh, pues era también sobre todo para las mujeres, porque somos muchas las mujeres que venimos traumatizadas porque han habido muchísimos maltratos en las generaciones anteriores, entonces estamos tan dañadas que no queremos que nos hagan más daño. Entonces, a esos hombres maravillosos que de verdad existen y que creemos que no existen y que no son de verdad, pues hay hombres, caballeros, nobles y fantásticos que están ahí para querernos, pero que a veces no los vemos porque solo vemos la herida y no vemos el dolor. Y vengo a decir que aunque sea una mujer poco feminista, vengo a defender a esos hombres que son caballeros buenos y que nos quieren querer y que lo que tenemos que hacer es permitir que nos quieran. Sí, y esos hombres, a su vez, están, justamente por ser tan buenos y tan caballerosos, están muy dolidos. Están muy dolidos. Y un hombre dolido es un hombre cerrado, es un hombre lejano. Y muchas veces en esta cultura que nos dice cómo tenemos que hacerlo todo, incluso cómo tenemos que amar, o cuál es la respuesta que se espera, por ejemplo, que se dice mucho, ¿no? Ah, si no te contesta, pasa de él, ¿no? Entonces, no, el que te contesta en el acto, el que enseguida entra, el que te monta la relación enseguida, en realidad no es alguien tan sensible, tan profundo normalmente, ¿no? Entonces, si realmente quieres conectar con alguien bueno, eh, tienes que atravesar muchas capas de tu dolor y de su dolor para crear ese espacio armónico de manera lenta, de manera rítmica, ¿no? Desde esa vulnerabilidad, desde esa apertura. Y es a través de conexiones, a través de contacto, a través de una mirada, a través de un te veo. O sea, lo primero, el primer saludo ha de ser una mirada directamente a los ojos, ¿no? Como diciendo, ¿qué tal estás hoy, no? No, no qué tal estás hoy, sino te veo, ¿no? Te reconozco, veo tu mirada, veo tus ojos, veo cómo estás, ¿no? ¿Qué necesitas en cuanto
a procesar o al espacio, ¿no? ¿Y qué necesito yo procesar y en qué espacio, ¿no? Y cuando te siento, te veo o te pienso y siento una energía que baja en vez de subir en mí, entonces yo me amo en esa herida, yo me siento esa herida, me libero esa herida, porque esa herida es una memoria celular que ha de salir para que los corazones vayan entrando en sintonía. Y eso es un proceso lento, no tengamos prisa, no vayamos acelerados, ¿no? O sea, es algo que hemos de ir sintiendo y hemos de seguir comunicando, pero con mucho respeto, con mucho cuidado, dando mucho espacio, dando mucha libertad y sin expectativas. O sea, esto Ahí. no es como aquí, por ejemplo, con el boom inmobiliario que hubo, que acabó en la crisis del 2008, ¿no? La gente compraba terrenos y tenía la expectativa de construir y si de repente se lo declaraban no urbanizables, se enfadaban. No, el tener una expectativa de tener una relación con alguien no te hace tener el derecho de asumir nada de esa persona. Absolutamente nada. Tampoco te hace tener el derecho de proyectar nada ni de suponer nada sobre esa persona. Sino que si realmente quieres conectar con el amor, el respeto es, esa persona es como es, tal y como es. Y cuanto más aceptemos eso, menos juzguemos y menos intentemos racionalizar la relación, más vamos a realmente poder conectar profundamente con la otra persona. Y eso es algo que determina el universo. No lo determino ni yo, ni el otro, ni nadie. O sea, es el universo el que decide quién se va, quién se va a juntar y quién no. Y tú puedes Mm. simplemente hacer tu camino de ir abriendo el corazón. Y cada relación con la que te encuentras es un apoyo y una ayuda para poder liberar esos pactos, esas intricaciones, ese enganche kármico, ese pasado que te aleja a ti de conectarte contigo y por tanto abrirte al amor. De hecho, ese era un mensaje también que me ha dado hoy mi abuelo y era que recordarme, con el amor, recordarme que yo tengo que ser más yo. O sea, que viera, que fuera capaz de ver mi luz, de ver mi brillo, de ver quién soy. Entonces, ahí está, ¿no? Cuando tú amas de verdad, ves a esa persona, ves esa luz, ves ese brillo y también ves las sombras. Pero cuando ves las sombras, no huyas o rechaces, sino que la persona es completa tal y como es. Por eso que ha sido, para mí, ha sido, no sé si lo puedo transmitir porque realmente ha sido tan mágico, pero yo tenía que sentir el dolor, o sea, yo durante muchos años he sentido ese dolor de mi abuelo y también he sentido el dolor de mi padre a través, o sea, del abuelo, de mi padre. Mis padres también tuvieron una relación de amor mágica, pero de muchísimo dolor. Entonces, también entender qué es eso, qué es ese sol y esa sombra. Para mí ha sido como, van juntos, o sea, el dolor y el amor van juntos. O sea, como que no lo Sí, puedes separar. Tú puedes, o sea, es posible querer mucho y sufrir mucho a la vez. Y todo sí. está bien porque todo pertenece. Entonces, por eso si tú ves a la otra persona y ves sus sombras, ve también su luz. O sea, no intentes solo ver una parte, ¿no? Como con las parejas que están quemadas, no, es que solo veo lo malo y ya no veo lo bueno. No, ¿cuál era lo bueno de ella? Porque te Claro, enamoraste de eso que era bueno, te enamoraste de esa luz. Pues sigue claro. viendo esa luz en el otro. Claro, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, yo creo que luz y sombra, ¿no? Creemos que el amor es luz y rechazamos la sombra, pero el amor es el flujo de energía que hay gracias a que aceptamos tanto la luz como la sombra. Aceptamos Ahí, exactamente lo que hay perfecto tal y como es para ti y para el otro, ¿no? ahí, aceptar, y en constelaciones es un ejercicio que hacemos, ¿no? Cuando hay temas de parejas, pues es, te veo tal y como eres, te acepto tal y como eres, y ese es el amor de adulto ya, ¿no? Porque cuando tenemos intrincaciones que hablábamos antes, estás o en la posición del niño, exigiendo, o estás en la posición del padre, juzgando, y la idea es ponerte en el equilibrio, en el adulto y en verte a ti tal y como eres, en el aquí y en el ahora. Y Ujú. esa es la solución y sobre todo lo que tú has dicho, cómo
solucionamos? Pues viendo cada situación que nos ocurre que despierta en ti. Eso es. Y asumiendo que eso es tuyo. Ahí. Y a veces necesitas, si es un poco radical, poner un espacio y un límite para que tú puedas procesar lo que te está sucediendo. Véase, por ejemplo, en el caso de, no sé, así más, de abusos, ¿no? Si de repente te encuentras un abuso, flaco favor te haces si le echas la culpa al otro. Tú pon el espacio y el límite que necesitas, pero eso lo procesas contigo. Si tú estás viviendo un abuso, esto viene de atrás. Y en ese caso, pide ayuda para poder salir de ese abuso de la manera más correcta o de una relación tóxica. O sea, cuando hablamos del amor, no significa, es que es eso. O sea, cuando tú ya estás viviendo algo tóxico o algo dañino, eso no es amor. Eso es enganche kármico. Entonces, pide ayuda para salir de ahí y date cuenta de que el amor es cuando alguien realmente te ve como eres y se muestra como es sin la intención de hacer daño. Sí, y que si el otro te hace daño o parece como un muro frío de hielo y parece inaccesible, que eso es tu energía que está creando eso. O sea, entonces con esto digo no echar culpa. No echar culpa no significa no darte, o sea, no echar culpa no es me quedo aquí recibiendo bofetadas. Es, como he dicho antes, pongo el límite que necesito y el espacio que necesito para procesar, pero no echo la culpa fuera. Yo estoy creando mi realidad siempre, inconscientemente. Entonces de lo que se trata es ir poco a poco aprendiendo a sacar ese inconsciente y hacerlo consciente para Ahí está. convertirnos en creadores de nuestra realidad. Entonces, el crear nuestra realidad y convertirnos en esos magos que podemos ser, que creamos esa realidad, está íntimamente ligado al amor de verdad. O sea, es la misma cosa. El amor es crear. Entonces, si conseguimos conectarnos tanto con nosotros mismos que empezamos a poder purgar o combustionar o más suave todavía, ¿no? O sea, digerir y atravesar nuestro cuerpo, todos esos dolores del pasado, porque enseguida los sentimos, ¿no? O sea, yo cada vez siento antes, ¿no? No me tiene que pasar nada. O sea, simplemente noto la energía en el cuerpo, a veces me sale algún síntoma como lo del brazo, y entonces dices, vale, esto hay que liberarlo, vale, esto hay que liberarlo. Entonces, eso sé que es el camino del amor y el camino para crear la realidad que yo quiero, ¿vale? No sé cuál es la realidad que yo voy a crear. Yo puedo intuir cosas, pero no sé cuál es, no sé qué forma va a tener, porque esa forma todavía no existe. Entonces, tengo que ir a ciegas en ese sentido, Es ¿no? como permitirte cada vez más abrir más ese corazón Exacto, hacia lo que sea, hacia lo que tenga que ser. sí. Y te Y vas quitando más de sospechas, de miedos, de rechazos, de tal, de cual, y al final simplemente es ya no se activan esas cosas en ti, ¿no? Entonces, cuando eres libre de eso, es maravilloso porque empiezas a poder conectar con el amor, ¿no? Y tanto, y tanto. Aquí alguien también comenta, ¿no? ¿Por qué a veces es tan difícil acceder a esa parte blanda en mi interior, ¿no? Pues porque esos traumas, esas situaciones, como decía Guiomar, han hecho que te congeles. Y claro, quieres mantener ese congelamiento, porque ¿qué pasará si te descongelas? Entonces, claro, ¿no? ¿Qué pasará si te fundes con el amor? Entonces, el tema es ese, ¿no? Es observar cuáles son esos miedos, cuáles son tal, para poco a poco ir abriendo ese corazón y darte cuenta, esto es un mecanismo que que has creado ante situaciones peligrosas. Pero si tú ahora sabes que esa situación no es peligrosa, pues poco a poco puedes ir observando esa herida y darte cuenta que ese mecanismo de congelación que hiciste en su momento ahora ya no es necesario. Entonces, obsérvalo, date cuenta de que esa situación ya no es peligrosa y siente, porque claro, cuando te congelas o cuando no consigues conectar con esas emociones o esa parte blanda, es porque no quieres sentir las emociones negativas. Entonces, claro,
el mensaje de hoy también era, ya, o sea, ¿qué hacemos? ¿Nos protegemos todos y no amamos y no queremos por el riesgo a sufrir? No, pues si sufres es un aprendizaje. Entonces, si no sale bien, vas a aprender, intenta ver esa lección de por qué no ha salido bien, qué tengo que aprender para mi próximo paso. Claro, O sea, obsérvalo como, claro, obsérvalo como un reto de aprendizaje. Y si sale bien, es que claro, es que el amor es lo que nos une. Entonces, cuanto más amor, más sentir y más vas a fluir en la vida, porque si eres capaz de amar a alguien, te va a ir bien en la abundancia, te va a ir bien en los negocios, te va a ir bien en todo. Te vas a conectar, cuando conectas con el amor, esto era el mensaje de hoy, también me está viniendo. Cuando estás en el miedo, estás en la escasez y tienes miedo y escasez. Cuando conectas con el amor, conectas con la abundancia. Eso es. Y el aprendizaje que hay que realizar en cada vez que te sale mal una relación es, tengo que aprender a amar de una manera diferente a mi impronta, a mi fidelidad al clan, ¿no? Tengo que aprender a soltar estos patrones para poder amar de una manera más auténtica, más integrada cada vez, ¿no? Entonces, no tiene sentido echarle la culpa al otro, evitar situaciones, porque entonces no estás teniendo la experiencia que necesitas para poder integrar eso y poder realmente elegir amar. Ahí. Y con este mensaje también, para que no se me olvide, de constelaciones, para poder amar a otra persona de verdad, básico, los primeros pasos es tomar a nuestros padres. O sea, en el momento en que aceptamos a nuestros padres, tanto a nuestro padre como a nuestra madre, tal y como son, podemos ver al otro tal y como es. Porque si no, pasa todo esto de las proyecciones, idealizaciones, etcétera. Entonces, es realmente poder verlos, independientemente de juicios, de lo que han hecho, de no sé qué, es tomar a nuestros padres nos va a acercar a tener relaciones más sanas. Sí, a mí me gusta como tener como un pequeño mantra, ¿no? De tanto de todo es perfecto tal y como es, como tú eres perfecta tal y como eres, tú eres perfecto tal y como eres, ¿no? Lo que me sucede a mí es perfecto tal y como es. Entonces, cada vez que te encuentras un conflicto es como ir repitiéndote esto como mantra, no para negar y correr túpidos velos, ¿no? Sino para terminar con esa otra mirada más real, ¿no? No de culpar al otro, sino hacia ti, de yo estoy creando esta realidad desde mi inconsciente, ¿vale? Universo, soy vulnerable, no tengo control sobre esto, ayúdame tú. Ahí está. Y no para buscar el por qué, sino el para qué, ¿no? O sea, estoy atravesando esta experiencia que en estos momentos no sé, ok, la acepto, y ya llegará la respuesta más tarde. Sí. Muy bien. Bueno, pues Sí. yo creo que ya este tema, si ya llevamos más de una hora, es que esto da para mucho, pero bueno, esperemos que hayáis entendido el mensaje, que resumiendo muy brevemente lo que hemos explicado al principio, qué es lo que no es amor, sino que son esas relaciones kármicas y repeticiones de patrones antiguos. Hemos explicado todo el tema de las intrincaciones, del porqué, de todos los bloqueos, bueno, de muchos de los bloqueos, seguro que nos hemos dejado un montón porque hay muchísimos, pero de muchos de los bloqueos que existen a través de las diferentes metodologías que conoce Guiomar y que conozco yo. Y hemos acabado dando este mensaje de sí al amor de verdad, sí al amor puro, sí existe. Cuando conectamos con el amor, conectamos con la abundancia, conectamos con nuestro ser, cuando aprendemos a amar, aprendemos primero a amarnos a nosotros mismos. Y así podemos amar al otro. Entonces, el amor es nuestra vibración más alta. O sea que sí al amor de verdad. Y que este mensaje tan bonito que hoy nos quiere recordar a San Jordi y el caballero de mi abuelo y tu caballero Guiomar y nuestros caballeros, que como mujeres los tenemos un poco abandonados y queremos ser nosotras las caballeras, pues dejémosles sitio
a ellos que ocupen su lugar y nosotras ocupemos nuestro lugar como mujeres integrando esa parte femenina, igual que a vosotros también. Sí. Y permitamos ese espacio y no condicionemos, no exijamos, no tengamos expectativas, sino aceptemos y observemos cómo fluye la energía. Simplemente cultiva un corazón abierto que permita ver al otro en su perfección, tal y como es, sin montarse películas a futuro, sino instantes, ¿no? De eres tú, ¿no? Eres tú y acepto que eres tú como eres tú y que sea lo que tenga que ser, ¿no? Y desde allí haz tu camino del amor, ¿no? Y que sea lo que tenga que ser. Ay, ay, qué bonito, Guiomar. Muchísimas gracias, como siempre. Aquí también los comentarios, ¿no? Están siendo muy positivos también, ¿no? De esta energía del amor que os queremos entregar, ¿no? Que también sentimos esta vibración de amor y que es eso, que cada vez el corazón se te expanda más y esa energía del amor del espacio se comparta más entre todos nosotros y vibre más el amor que no el miedo y las expectativas y todo esto. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta hasta la próxima herida. Ay, chao. Chao, chao.